Listo. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Sean bienvenidos al primer culto del año. Gracias a Dios porque nos ha regalado este año nuevo, 2023, que pasó, y que el Señor nos guíe en sus caminos este año 2024. De verdad que tengan todo un año muy bendecido en el Señor. Y para comenzar, les invito a buscar en la palabra de Dios. Vamos a leer en una carta del apóstol Pablo, Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo del 17 al 21. Mientras lo buscan en su Biblia, Segunda de Corintios 5, del 17 al 21, recordarles, como siempre, mantener los móviles apagados o preferible, si lo desean, en silencio, si están por recibir alguna llamada. Pero vamos a dedicar todo este tiempo a nuestro Señor para adorarle y glorificarle. Segunda de Corintios 5, versículo del 17 al 21. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que nosotros persistir, perseverar en reconciliarnos cada día con nuestro Señor, aquellos que somos creyentes, y los que aún no son y nos visitan y están aquí y el Señor lo ha traído a la iglesia, ya tomar la decisión por el Señor y arrepentirnos y dedicarle todo nuestro ser, toda nuestra vida al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en todo tiempo. Amado Dios Todopoderoso, Señor, te queremos dar muchas gracias por este día, Señor, este día hermoso de enero, Señor, primer culto del año que queremos rendir a ti, Señor. Venimos con ese corazón alegre, Señor, y lleno de gozo para que tú te glorifiques en todo lo que vamos a hacer en tu santo nombre, Señor. Dirígenos en todo tiempo, Señor, para que tu palabra y por medio de ella el testimonio de nosotros pueda alcanzar a muchos, Señor. A aquellos que tú traes a la iglesia, a aquellos que nos visitan y constantemente, Señor, están buscándote, Señor. Aquellos que ya somos de ti, como leíamos en tu palabra, Señor. Danos la fortaleza, Señor, y la sabiduría para seguir tus caminos, Señor. Porque aún en este cuerpo, Señor, que es pecador, tú nos reconcilias, Señor, tú nos guías por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para apartarnos cada día de ellos. Porque en el momento que nosotros decidimos, Señor, aceptarte y buscar cada día tu rostro, Señor, tú nos libraste de esas cadenas del pecado, Señor. Es por ello, Señor, que esa buena noticia, Señor, de ya tener esa reconciliación contigo, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, queremos hacerla llegar a otros, Señor, para que ellos también puedan llegar a ti en arrepentimiento, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que hoy vienen diligentemente, Señor, y con ese gozo también de congregarnos juntos como hermanos, Señor, y darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Como nuestro hermano Gabriel, Señor, la oración que tú escuchaste, oraba por los enfermos, y lo recordamos también aquí, Señor, en la apertura del culto, para que tú estés con ellos, Señor, bendiciendo sus vidas. En tu voluntad, Señor, puedas tú darles la sanidad que ellos tanto necesitan, Señor, y nuevamente, Señor, puedan estar aquí con nosotros. Aquellos que están de trabajo, están de viaje, Señor, también te pedimos por ellos, Señor, porque todos somos iglesia, todos somos parte del mismo cuerpo, Señor, y reconociendo que tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Igualmente, Padre, te pedimos por los que están apartados, Señor, por aquellos que solo tú conoces, que realmente son hijos pródigos, Señor. Aquellos que en su momento hicieron esa confesión, Señor, delante de ti, para que tú lo puedas traer, Señor, a estos caminos con lazos de amor, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, porque han preferido agradar al mundo que antes agradarte a ti, Señor. Y sabemos que tú eres el único que puede transformar sus pensamientos y darle a entender que sin ti nada podemos ser, Señor. Tú eres quien nos guía, tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por esa salvación, Señor, que tú nos has dado. Y gracias, Señor, porque nos permite libremente aquí en este país y específicamente aquí en Lanzarote, Señor, hablar de esas buenas nuevas, Señor, a aquel que aún no te conoce, Señor.
Gracias por el grupo de alabanza. El día de hoy nuestro hermano Jesús y Gabriel, Señor, han preparado estos cánticos para ti. Que puedan llegar a ti, Señor, y que tú puedas recibirlo con todo gozo, Señor. También te doy gracias por el predicador del día de hoy, Señor, para que tú lo prepares, que seas tú utilizándolo, Señor, como un instrumento de tu palabra, Señor. Que esa palabra sea implantada en nosotros, Señor. Y damos gracias por él, por nuestro pastor, Señor, el pastor Ricardo. Te damos gracias por todo, Señor, y que tú nos guíes en todo este tiempo, Señor, para que tú puedas recibir toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Ya la iglesia se está llenando y bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Señor. La primera alabanza, Padre, Dios te alabo. Alabemos de corazón y con toda nuestra fuerza. Amén. Padre Dios, te alabo y te bendigo. Padre Dios, mis manos humildes alzo a ti. Por tu gran poder, tu amor me asombra, ante ti estoy, te alabo, Padre Dios. Padre Dios, te alabo y te bendigo. Padre Dios, mis manos humildes alzo a ti. Por tu gran poder, tu amor me asombra, ante ti estoy, te alabo, Padre Dios. Soy yo, Señor, el que viene a orar. Soy yo, Señor, el que viene a orar. No mi papi, no mi mami, más que yo, Señor, el que viene a orar. No mi hermano, no mi hermana, más que yo, Señor, el que viene a orar. Soy yo, Señor, el que viene a orar. Soy yo, Señor, el que viene a orar. No mi papi, no mi mami, más que yo, Señor, el que viene a orar. No mi hermano, no mi hermana, más que yo, Señor, el que viene a orar. Soy yo, Señor, el que viene a orar. Soy yo, Señor, el que viene a orar. No mi papi, no mi mami, más que yo, Señor, el que viene a orar. No mi hermano, no mi hermana, más que yo, Señor, el que viene a orar. El que viene a orar. El que viene a orar.
que tú eres el Rey de mi vida, Jesús, el amor de mi corazón. Brilla más que la luna que ilumina el mar, nadie se puede comparar. A ti, al Mesías, al Creador de los cielos, al que cumple mis sueños y me lleva hasta el cielo. A ti, al Cordero, al que vive por siempre, es mi amor verdadero, fiel y justo es su nombre, Jesús. Adoro tu nombre, adoro tu nombre. Sé que tú eres el Rey de mi vida, Jesús, el amor de mi corazón. Brilla más que la luna que ilumina el mar, nadie se puede comparar. A ti, al Mesías, al Creador de los cielos, al que cumple mis sueños y me lleva hasta el cielo. A ti, al Cordero, al que vive por siempre, es mi amor verdadero, fiel y justo es su nombre. A ti, al Mesías, al Creador de los cielos, al que cumple mis sueños y me lleva hasta el cielo. A ti, al Cordero, al que vive por siempre, es mi amor verdadero, fiel y justo es su nombre, Jesús. Adoro tu nombre, adoro tu nombre, Jesús. Para este tiempo de predicación, le voy a pedir a nuestra hermana Belmir que ore por la palabra y por nosotros y ore de la misma. Amén. Oremos. Amado Señor y Salvador, te ponemos esta predicación en tus manos, Padre Santo. Prepara nuestros corazones para prestar la mayor atención, Señor, en tu palabra, Señor, a lo que nos quieres decir hoy, Padre Santo, que podamos colocar atención total, Padre Santo. También prepara, Señor, a la persona que va a predicar, Padre Santo, utilízalo como ese instrumento, Señor. Padre Santo, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Dejamos todo en tus manos, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre. Amén. Amén. Invitamos a nuestro pastor. Y buenos días, amada iglesia. El Señor nos bendiga en esta mañana. Podamos todos estar gozosos en el Señor, porque a eso venimos, con gozo, a adorarle. Desde que Él se hizo hombre, podemos verle, pero desde la antigüedad y desde antes de la fundación del mundo, Él nos creó, nos hizo con un propósito muy especial, a imagen y semejanza para que le adoráramos eternamente. Esa adoración fue, por así decirlo, manchada, rota, tirada al piso y pisoteada por nosotros, por el pecado original. Pero fuimos creados para vivir eternamente. Es decir, el hombre no iba a ser creado para morir, pero podía morir, porque el Señor se lo advirtió, si comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la Biblia y lo que ocurre, el hombre muere, pues nos dicen que en efecto esta es la desgracia del ser humano. Pero la Navidad consiste en que Dios cumplió su promesa, entonces ya no vivimos en desgracia. Todo aquel que acepta este precioso regalo, Juan 3:16, pues vivimos en la gracia, porque somos salvos por la gracia. Amén. Y si decimos que vivimos, es porque vamos a vivir eternamente. El que crea en mí, aun cuando muera, vivirá, dijo el Señor Jesús, porque yo soy la resurrección y la vida. Y podríamos decir cantidad de versículos más que tenemos, gracias al Señor, al menos 2024 para seguirlo haciendo,
y poderlo escuchar en el mejor lugar donde podemos adorarle. Es verdad que en nuestras casas lo podemos hacer, pero el mejor lugar para venir a adorarle es aquí, en el rebaño, en la iglesia local, porque esta iglesia local no la hicimos nosotros. Él nos dio las fuerzas, Él nos dio las directrices, pero cada iglesia local la ha comprado Él con su sangre preciosa. Entonces, por eso nosotros nos congregamos en un día como hoy. Pero en un día como hoy hacemos como una doble o triple celebración en el sentido de recordar un hecho maravilloso, y es que unos sabios de Oriente vinieron a adorarle y fueron hasta su casa. El Señor Jesús dijo que su casa será llamada casa de oración. Es verdad que tuvo su casa allá en Belén, luego la familia se traslada de nuevo allá a Nazaret, a Galilea, y tuvo una casa, pero también el Evangelio nos cuenta que no tenía dónde recostar su cabeza. Esto es en un sentido de que él realmente no tenía aquí una morada que lo atara, ¿vale? Porque él iba a habitar en otras casas, en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Ese es el regalo que él nos dio. No sé cuántas navidades más pasarán en el mundo, no lo sé, la verdad, hasta que el Señor vuelva en su segunda venida. No sé cuántas navidades vamos a contar en vida, ni cuántos días de Reyes se seguirán celebrando en España, porque parece ser que esto es solamente en España, ¿vale? No sé si en Portugal, que hereda un poquito, pero de esto no nos cuentan mucho ni en Italia, ni en Latinoamérica, ¿vale? Donde se le da una centralidad enorme, incluso parece ser que supera el día de la Navidad, es aquí en España con respecto al Día de Reyes. Lo que sí sabemos, lo que sí sabemos por medio de su palabra es que cuando el Señor vuelva, Él completará la obra que comenzó en cada una de las personas que Él vino a salvar. Filipenses capítulo 1, versículo 6, que es el lema de nuestra iglesia. Entonces así los animo a que esos marcadores que les hemos regalado a los hermanos y a todos los que han venido, pues lo cojan, marquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 2, y el que no lo tenga me espera al final, porque hoy queremos hacer muchas cosas. Dentro de una de ellas, primero, alabar al Señor, estar muy atentos. Pero al finalizar queremos volver a tomar esa foto. Vamos a hacer 2 fotos en este 2024, porque ya hay unos hermanos que están trabajando de nuevo. Entonces pareciera que ese tablón como que nada, el pastor no se dedicara a ello. No, pero desde el año pasado, desde hace un tiempo, hay unos hermanos que están trabajando en ello y ya han iniciado este 2024, pues renovándolo, poniendo una cantidad de informaciones, de detalles, para eso está, ¿vale? Entonces queremos poner ahí en ese tablón de anuncios, si son muy curiosos, de nuevo la foto que se ponía de la iglesia. No la vamos a llamar el culto de los que vinieron al culto, el primer culto del año, porque pareciera ser que dejáramos a otros hermanos ahí como tirados en el camino, y lo quiero entrecomillar, ¿vale? Entonces, sí, los animo, no sé, por aquí los tenía, sí. Si Gabriel me ayuda, y los hermanos que no tengan este marcador, para que desde ya, pues, al abrir el Evangelio de Mateo capítulo 2, pues lo marquen. Entonces los hermanos que no tengan este marcador, por favor, alcen la mano que Gabrielito les va a pasar. Y no les doy el calendario porque se me van, y quiero que se queden para que cuando les dé el calendario se queden para que nos tomemos todos juntos la foto, ¿vale? Una especie de chantaje, con todo respeto, ¿vale? Entonces esperamos para estar ahí muy atentos. Desde ya, abran el Evangelio de Mateo capítulo 2, ¿vale? Y marquen allí, ¿vale? Pongan a trabajar ese marcador de Biblia, ¿vale? Ahí tiene una imagen muy bonita, habla de la transformación, el proceso de la transformación de oruga a mariposa, el efecto mariposa. Pero el mejor efecto de transformación es el que ocurre en el ser humano. De pecadores, no éramos nada, éramos viles, a ser preciosas nuevas criaturas. Ese es entonces el mejor efecto, el del ser humano renovado por nuestro Señor. Entonces ahí, marcando el Evangelio, pues
Si ustedes luego van a estar muy atentos, se van a encontrar porque vamos a intentar ponerle imágenes, recreen su mente, ¿vale? Vamos a intentar ponerle imágenes a ese pasaje del capítulo 2, versículos del 1 al 12. Verán ahí, pues no se mencionan camellos, pero en ese tiempo se viajaba en camellos, ¿vale? Y más por esas zonas del desierto, ¿vale? Y no se encontrarán con tres, dice, unos sabios, pudieran ser multitud, pudieran ser, ¿vale? Luego vamos a mirar por qué pudieran ser. Pero que tres, yo creo que tres no eran, porque tres no iban a atemorizar a todo un ejército de soldados del rey Herodes. Tres. Sin embargo, este hombre se atemorizó. Entonces, parecía que habían ahí unos cuantos. Además, tres, por esos caminos que ellos iban a hacer, cualquiera que llegaban y los asaltaban, y recuerden que ellos que llevaban, llevaban oro, llevaban incienso y mirra, ¿vale? Incienso y mirra y unas aromas muy costosas. Incluso hoy en día tú vas a preguntar por estas fragancias, los que trabajan en perfumerías, etcétera, eso vale dinero. ¿Cuánto más el oro? Entonces, tres no hubieran llegado con esos regalos y más, ¿vale? Porque también en esos tiempos habían en los caminos asaltadores, habían ladrones, habían piratas del desierto también, ¿vale? Y mataban también, ¿vale? Entonces, esta gente tenía que venir bien protegida, ¿vale? Además, eran una gente distinguida, ¿vale? Sus solos ropajes que llevaban, les podían hasta quitar esa ropa para hacerle la trastada, ¿vale? Antes de entrar en ello, recordemos, entonces, muy importante, porque en esas imágenes que se van a recrear y que ustedes pues van a leer ahí, vamos a leer todos del Evangelio de Mateo en el capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 12, pero en sí es todo el capítulo, ¿vale? Entonces recordemos, muy importante, el ser humano fue creado por Dios para adorarle, lo decíamos al principio, ¿vale? Porque a eso vinieron ellos, ¿vale? Pero nuestro pecado nos separó de Dios, ¿vale? Y dejamos de rendirle a Dios toda la adoración que Él se merece y nos pide, ¿vale? Entonces tuvo que venir el Señor, entonces inició un camino, ¿vale? Y un camino muy triste. Tuvo que venir a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa es la historia completa de la Navidad. Sin embargo, en medio de esta desgracia y dilema, el Señor dispuso ese camino de reconciliación y salvación, enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el mejor regalo para nuestras vidas. Y llevarnos de nuevo a su gracia, de desgracia a gracia. Y con certeza, ya no hay dilema, ya hay certeza, hay seguridad y hay esperanza. Y para esta Navidad 2023 que ya pasó, ¿vale? Pareciera que hubiera sido hace mucho tiempo, pero 1 de enero fue el lunes y no he terminado la semana. Bueno, sí terminó ayer porque hoy es el primer día de la semana. El hecho es que para esa Navidad 2023, si ustedes lo recuerdan, mis amados hermanos, estimado amigo, iniciamos una serie de predicaciones basadas en el camino, ¿vale? El 17 de diciembre nuestro hermano Elkin predicó sobre Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8, basado en la labor que el Señor le dio a Juan Bautista, preparad el camino, porque venía el que es el camino, la verdad y la vida, ¿vale? Luego, el 24 de diciembre, que este año 2023 fue un domingo, tuve la oportunidad y la bendición de predicar sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 15, ¿recuerda? Y hablamos del camino que lleva a Belén, porque pues, ese día, la Navidad, Nochebuena, y vimos allí cómo el camino que lleva a Belén nos muestra a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, ¿va? Y luego, el día siguiente, que fue el culto especial, el día 25, tuvimos el culto especial de Navidad, nuestro hermano Jesús, David, ¿va? Predica sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 1, y él nos mostró ahí el camino de la genealogía, ¿vale? Para mostrarnos que, en efecto, esa Navidad, desde la primera hasta la que seguimos celebrando, fue el nacimiento más esperado y que en Jesús se cumplen todas las promesas de nuestro Dios para decir, Él es el Mesías, Él es el Cristo,
Él es el Salvador, Él es el enviado. Él es el rey de los judíos, que fue lo que le dijeron a Herodes, y el tipo se turbó, se puso nervioso, ¿vale? Aquí algo fuerte se me está enfrentando. Y hoy culminamos con la serie del camino con el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, y hemos querido titular este mensaje, El camino de los sabios. Y el camino de los sabios fue un camino que traía una visita para adorar a Dios. Estos camellos y estos sabios posiblemente estarán llegando o estarán de regreso. Los de ayer yo creo que ya entregaron lo que tenían que haber entregado al mundo, pero nosotros queremos estar siempre con la palabra del Señor. Y vamos a ver aquí entonces la verdadera historia de los Reyes Magos, la de la Biblia y el propósito principal de este evento. Vamos a hacer lectura entonces del Evangelio de Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, está entrecomillado aquí porque están citando al profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. De ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron, y se regocijaron mucho, con gran alegría. Entrando en la casa, no ya en el portal, no ya en el pesebre, sino en la casa, vieron al niño, ya no al bebé, sino al niño, con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron por su tierra por otro camino. Amén. De sabios, los visitantes. El principio de la sabiduría, nos enseña la palabra, es el temor a Dios. Proverbios capítulo 7 y Proverbios capítulo 1, versículo 7 y Proverbios capítulo 9, versículo 10. Está bien clavado allí. Lo pueden investigar, se los dejo de tarea. ¿Vale? No quiero leerlos para que lo busquen. ¿Vale? Busquen esos tesoros y ábranlos. ¿Vale? Y también en la palabra en Eclesiastés te dice que el principio, que el fin de todo discurso es el mismo principio, es decir, teme a Dios, ¿vale? Pero teme a Dios con adoración, teme a Dios con amor, teme a Dios con pasión. No con miedo para esconderte de él y rechazarle, sino que teme a Dios para venerarle, respetarle y entregarte a él, que fue lo que hicieron los sabios al ver lo que estaba allí ocurriendo en el pasaje que se nos relata. La sabiduría viene de lo alto, dice el apóstol Santiago, capítulo 3. Y en efecto, nuestro Salvador vino desde el cielo y caminó en la tierra haciéndose hombre para relacionarse con nosotros, para salvarnos. Todo el año en la iglesia tenemos esa bendita, magnífica, gloriosa y maravillosa oportunidad de escuchar la palabra del Señor y ser enseñada siempre con este propósito central y principal de la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia, vino a salvarnos.
Su camino fue hasta la muerte y muerte en una cruz por ti y por mí y por cada uno de nosotros y por cada uno de todos cuantos han creído en él, dice la Navidad del Evangelio de Juan en el capítulo 1. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Los sabios vinieron del oriente porque fue Dios, el Señor, quien los trajo y los condujo en todo su camino para dar el cumplimiento de la profecía. Hasta aquí un poco es el contexto y la información teológica, que es importante saberla, pero luego vamos a ver en lo que compete a nosotros la aplicación de ella. En lo teológico, Mateo, que es el escritor de este evangelio, y uno de los 12 apóstoles y también evangelista, él escribe a la nación de Israel, él escribe para los judíos, se nos enseña en el Instituto Moklan. Y una nación, un pueblo que estaba formado por personas con una mentalidad religiosa, todavía lo siguen siendo, para bien o para mal. Y en este pasaje encontramos el cumplimiento de cuatro profecías. Y creo que este es precisamente el propósito teológico de este capítulo, demostrar cómo se cumplieron estas profecías del Antiguo Testamento en el nacimiento de Jesús. Pero también es que como palabra viva, presente y actual, este pasaje se preserva para seguir enseñando que esta historia de los Reyes Magos no es como el mundo la celebra y que es todo lo contrario de cómo se vive y se cree. Los reyes, que no fueron ni tres, ni magos, ni reyes, ni se registran sus nombres, no vinieron a traerle regalos al mundo. No vinieron ellos a rendirle pleitesía a un gobernante del mundo. Ni siquiera vinieron a traer regalos a los niños, ni a los viejos, ni a nadie. Ya no tengo quien me riña por la cuestión de viejos. Está en el cielo. En el cielo me dirá, ¿por qué seguiste diciendo esto? Estoy hablando de mi hermana Angelita. Ellos vinieron solo a traer regalos a Jesús. Vinieron a adorar y a reconocerle como el rey de los judíos, para que nosotros, como gentiles, le aceptemos como el Salvador y el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Realmente quien vino a traernos el regalo perfecto fue el mismo Señor Jesús. Por ahí, entonces, podríamos sacar una primera conclusión en el sentido de la importancia en cuanto a celebraciones, aunque de ello no deberíamos de depender nosotros. ¿Qué es más importante, el regalo de la Navidad o el regalo de los Reyes? Ambos. Porque en el de los Reyes, los sabios nos dieron un ejemplo. Él está ahí en la canastilla, sí, porque está haciendo mucho frío, es verdad. Yo aquí ya estoy congelado, ¿vale? Se puede quitar por un momento, ¿vale? El mejor regalo es Juan 3:16. Y no voy a decirlo porque yo creo que ya a estas alturas de nuestras vidas sabemos qué es lo que dice. Es un versículo que nosotros podríamos citar de memoria. Entonces, iglesia, ¿qué tal si nos levantamos para despercudirnos un poquito y decimos ese versículo de Juan 3:16 todos al unísono? Fuerte. Aquí no necesitamos micrófono, se rompe y que salga por todas esas ventanas. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Por qué? De tal... Para... Gracias, amada iglesia, estimados amigos. Sentémonos un ratito, hagamos así un ejercicio de vez en cuando para que nos sacudamos. En este pasaje podemos ver que se cumplieron entonces las profecías con respecto a la venida del Mesías en los días del nacimiento de Cristo. Tenía que nacer en Belén. Miqueas capítulo 5, verso 2. Clavado exacto. Tenía que ser llamado a salir de Egipto. Oseas capítulo 11, versículo 1. ¿Vale? Como en la historia de José. Salir de Egipto, porque ya cuando José se hace una gran nación, 2 millones, va a la historia de Moisés, Éxodo, salir de Egipto. Tenía que ser que hubiera un gran llanto en Rama, como el que hubo tal vez
la noche en que salían el pueblo judío de Egipto, un gran llanto, pero de parte del enemigo. Aquí había un gran llanto con respecto a los niños de Belén. Estadísticamente se dice que probablemente pueden haber sido alrededor, según los censos, alrededor de 19, 20 niños, porque era una aldea pequeña y muchos niños no habían. Y si habían 19 eran muchos, porque familias de judíos. Pero estos datos que no están tan exactos allí puestos en la Biblia, y no porque no sean exactos, sino porque el Señor no los revela en ese sentido, no tienen la mayor importancia que debería de tener, que nosotros sepamos cuál es el hecho principal, que Dios cumple con su palabra, con lo prometido, y que Jesús nació, que Dios se hizo hombre. El nacimiento de Cristo. Profecías que se cumplen entonces con respecto al nacimiento de Cristo y que tenía que ser llamado Nazareno. Y están los registros allí para que veamos entonces dónde está escrito y quiénes son los profetas. Cuando entramos entonces a marcar los pasos de estos sabios de Oriente, vemos en el primer paso, versículos del 1 al 2, y que tal vez ellos lo iniciaron por allá, porque no estaban allí a la vuelta de la esquina, no estaban en Playa Honda, no estaban en Arrecife, estaban muy posiblemente por allá en Babilonia, en Persia, y de Persia a Babilonia a Jerusalén, posiblemente allá alrededor de 1000 kilómetros, y de pronto en cantidad de tiempo, de acuerdo al tiempo, viaje en camellos. El que tenía camello era un rico, porque en camello no viajaron José y María de Nazaret a Belén, en un burrito, ¿vale? E incluso en los días en que fueron a presentar las ofrendas por el nacimiento de los 8 días de circuncidados, es una pregunta muy curiosa. Algunos dicen, si tenían oro, incienso y mirra, ¿por qué no ofrecieron eso? Porque a los 8 días ofrecieron 2 tórtolas y un Lucas, capítulo 2, porque ellos no se cruzaron con los pastores, no fue a los 8 días, posiblemente ese viaje que les tomó 6 meses y todo el preparativo, ya cuando se encontraron al Señor, fue alrededor cuando él tuviera entre 6 o 18 meses de edad. Por eso se habla de que Herodes manda a ejecutar a los niños de 2 años. Recuerda que también hubo un gran llanto en los tiempos de Moisés, cuando Moisés nace. Ese mismo faraón de ese tiempo manda a que los niños sean ejecutados antes de los 2 años. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Son cosas que no pasan desapercibidas y que no son coincidencia. Oh, qué coincidencia, matanza de 2 niños en tiempos de Moisés, y Moisés fue salvado por las aguas. Oh, qué coincidencia, matanza de los niños infantes para doblar la cerviz de ese enfaradón duro. Oh, qué coincidencia, la matanza de los niños en Belén de Judea. La tristeza es la actitud del hombre y de los gobernantes y de los poderosos en una guerra contra Dios. El primer paso, siguieron la luz que Dios les dio y vinieron a adorarlo. En una frase resumida en lo que hemos leído en los versículos del 1 al 2. Y tal cual como lo revela el Evangelio de Juan sobre la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Él lo dijo. Yo soy la luz del mundo. Y la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice Juan capítulo 1, verso 9. Esa es la Navidad que registra el Evangelio de Juan. Y esa estrella, Dios había permitido que la vieran también los gentiles con la visita de los sabios y el viaje que emprendían al encuentro con el Mesías, hecho hombre, para adorarle. Pero como un niño, como un bebé, lo vieron los pastores, la multitud de ángeles, la noche, pero los sabios lo vieron como un niño pequeñito, es verdad, un niño a esa edad, podemos verlos, están aprendiendo a medio decir frases, risas o llantos,
El hecho es que Jesús es la luz del mundo y por eso la visita de los sabios fue preparada por Dios para dar el homenaje que se le rindió al Rey Jesús. Estos magos eran sabios, astrólogos de Oriente que estudiaban las estrellas y procuraban entender los tiempos. Y posiblemente eran pertenecientes a las clases instruidas que cultivaban la astrología y las ciencias afines. Eran gentiles llamados especialmente por Dios para venir y rendirle homenaje al recién nacido rey. Y aun cuando la traducción literal del griego es magos, realmente el oficio de magos no es una traducción correcta al tiempo actual, porque instruidos en ciencias no se conocen así a los magos de hoy en día. Mago es el que hace un encantamiento, pero un sabio e instruido en las ciencias de la astronomía y de la astrología verdaderamente, con la física de la matemática, son personas muy instruidas y muy preparadas. Y Daniel fue jefe de ellos en el tiempo en Babilonia. La profecía de Balaam marca mucho. ¿Alguien me puede ayudar a leer Números capítulo 24, versículo 17? Hacemos como espadachines, un ejercicio. Los hermanos que de pronto todavía no, pues podemos escuchar atentamente, se levanta y me lee Números 24, capítulo 17. Y otro hermano que busque Daniel capítulo 9, versículo 24. No es necesario que lo lean con micrófono. Franklin va a leer Números 24 y 17. Y otro hermano que lea Daniel 9, 24. Lo prepara, Franklin. Léelo con voz potente. Amén. Y Daniel 9, 24, hermano que lo tenga, se levanta. Auri, por favor. Amén, gloria a Dios. Sabemos exactamente hoy en día, porque hoy ya lo tenemos completo. ¿Vale? Tenemos la Biblia completa. Es un principio de la reforma. ¿Vale? Los libros que fueron sacados eran apócrifos, no eran inspirados por Dios. ¿Vale? Así digan algunos que sacaron libros de sabiduría. Si sacaron libros es porque no eran de parte de la total inspiración de Dios. El canon de la reforma quedó completo y el principio de la reforma lo avala y lo respalda. Hoy tenemos la Biblia al completo, 76 libros completos. Y la sabiduría se conservó, porque la palabra del Señor es propiamente esa sabiduría. ¿Vale? Los dos textos, Balaam, que hablan de una estrella y un cetro, se refieren en una sola palabra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una profecía. ¿Vale? Y el de Daniel, que hoy en día ya está reconocido, para esos tiempos Daniel dijo en qué día sería la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que determinó con el conteo, las la Navidad. No nos dice que fue el 24 de diciembre, ¿vale? Pero sí para el cálculo ya generado que hoy podamos marcar unos calendarios muy aproximados de que hace 2023, 5 años más, 5 años menos, como decía Angelita, 4 días más, 4 días menos, digo Angelita, para su partida, ¿vale? En el caso del Señor, 2023 años del nacimiento y la muerte humana de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, 16, el Señor Jesús dijo, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y Él hace esta declaración en base a Números 24, versículo 17. Yo soy esa estrella. Yo soy la luz del mundo. Y ellos siguieron la luz que Dios les dio y vinieron a adorarlo. Ambos textos se corresponden con el texto mesiánico, tanto de Números como de Daniel. Entonces, no sabemos cuántos sabios vinieron, entonces es mejor llamarlos sabios, ¿vale? Ni de dónde vinieron hay una exactitud, de Oriente, sí se dice. Por eso dice probablemente. ¿Y por qué marcamos Babilonia y Persia? Por el testimonio de Daniel
y por la profecía de Balaam. Ni cuáles eran sus nombres. Gaspar, Melchor y Baltasar, esos fueron puestos por el consumismo. El consumismo existe, yo creo que fue casi como un invento de lo que se llama la era moderna, el tiempo del imperio greco-romano. O sea, vida consumista, comercial, viene desde los romanos, ¿vale? Desde los greco-romanos. Ellos crearon todas esas carreteras, el lenguaje universal, para expandir su imperio y vender todo lo que tenían que vender. Y lo conservan. Es muy poco probable que 3 magos hayan podido inquietar y mucho menos intimidar al rey Herodes o crear una conmoción en Jerusalén. 3. Pero sí, no vamos a tampoco a mencionar una multitud tal como la de Isaías 60, porque esa sí iba a ser muy impactante. Pero bastante sí había una tropilla interesante donde Jerusalén, los pobladores, y donde el rey Herodes, ¿y esto qué está pasando aquí? Las tradiciones familiares o culturales o religiosas de la Navidad no siempre tienen respaldo bíblico y Día de Reyes es una de ellas. Pero hay una cita en el Antiguo Testamento que se refiere expresamente a estos magos que vivían en el reino babilónico de Belsasar y fueron contemporáneos de Daniel y también aspiraban a interpretar sueños y presagios. Sin embargo, el poder de sus predicciones resultó inferior al que Dios le concedió a Daniel y tuvo que ser la propia reina del imperio de Babilonia en tiempos de Belsasar quien advirtiera al rey. Daniel capítulo 5, verso 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, Nabucodonosor, tu padre, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y esta gente, aparte de eso, también son muy supersticiosos. Y esta gente mantuvo esa información. Y sabemos que Nabucodonosor se convirtió, o Dios lo convirtió, Dios lo salvó. Y que hubo un remanente de gentiles en el tiempo de Daniel. La obra de Daniel, la obra de sus 3 amigos como pueblo de Israel no fue una obra que quedó en vano. Y parte de ellos vinieron entonces a decir, podemos testificar que el Mesías ha nacido. Podemos sumarnos a los evangelistas que han dicho, Dios ha cumplido. Un Salvador se nos ha dado, nació en Belén. Ellos no sabían que nacería en Belén. Tenían unas informaciones pero ellos fueron directos porque decían, los judíos, los israelitas, su capital, Jerusalén, vamos a Jerusalén. Y vamos a preguntarle al rey. Ellos no sabían que ese tipo era más malo que Caín. Resulta pues que el propio Daniel, el cuarto de los profetas mayores de Israel, llegó a ser jefe de los magos o sacerdotes del rey Nabucodonosor. Y entonces, con toda esta información, segundo paso, ellos confirman sus pasos por medio de la palabra. A través del testimonio de Daniel, a través de la profecía de Balaam, Dios los estaba guiando. Y en el encuentro con rey Herodes, el Señor hace que Herodes no sabe qué decirle y hace que el rey Herodes tenga que llamar a los que tienen la palabra y traigan la palabra, miremos, y ellos incluso los sacerdotes, los escribas, los fariseos, como ellos se la saben de memoria, y ellos ni siquiera, en Miqueas capítulo 5 de ti, Belén, entonces por eso Mateo es que saca el extracto de ese versículo y lo pone allí en el Evangelio de Mateo. El título de Jesús, Rey de los Judíos, levanta sospechas para Herodes, porque él tenía un temor que estaba amenazando ahí a su trono. Era un monstruo implacable, dicen los estudiosos de la Biblia, que hasta mató a sus propios hijos para proteger su trono. Así era en el imperio romano y cuánto más atrás. Cuando leemos de la historia de los reyes de Babilonia, vemos que hay traiciones y matanzas, puñaladas por la espalda, envenenamientos
Y Herodes era uno más de ellos y más malo el doblemente de malo. Tuvo 9 o 10 esposas y fue conocido por su traición y su lujuria. Y siendo edomita, de Edom, tenía un odio natural hacia los judíos. Herodes no sabía la palabra de Dios, pero tuvo que preguntarle a los escribas. Los escribas la conocían, la sabían, la estudiaban, pero no la ponían en práctica. Aplicación para nosotros. No vale mucho que yo incluso la sepa, si no la escudriño y la interiorizo en mi corazón. La palabra hay que leerla, pero también hay que comerla. Y comerla con pasión, con sabor. Su misma palabra, la palabra dice de ella es pan. Es una delicia para aquel que la sabe comer, pero se puede convertir en una amargura para quien no la sabe comer y se puede indigestar y puede crearle un dolor estomacal muy fuerte. Estoy hablando en una metáfora de lo espiritual que se puede hacer con respecto a ella. Es importante que vengamos a la iglesia para escuchar las predicaciones de nuestra iglesia y no alimentarnos de cualquiera que está por ahí alrededor. No estoy diciendo que todos nos sirvan, que nosotros seamos los únicos buenos del asunto. No, ni más faltaba. Pero cuidado, cuidadito. Sepamos digerir, sepamos discernir, sepamos alimentarnos. Pero qué mejor que empezar por alimentarnos en nuestra propia casa. Los sabios fueron tanto tanto oidores primero, como hacedores de la palabra, que es lo que la Biblia en Santiago nos dice que nosotros también tenemos que hacer. Cuán cerca del Mesías estaban los sacerdotes, estaban allí, pegados, y sin embargo no fueron a reconocerle ni mucho menos a adorarle. Lo sabían, pero no sabían, porque en la actitud, si lo sabían, mira, él va a nacer, vamos a ir con ustedes. ¿Qué nos dice la Biblia de ellos? Se quedaron allí. O sea, eso es una labor de ustedes, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo contrario. Como los sabios de Oriente tenemos que ir hacia el lugar donde debemos de adorar a Dios. Y en la actualidad el Señor nos dice que pues, está nuestro cuerpo, nuestro templo. Está en nuestra casa y nuestra vida íntegra. Pero esto de que estemos aquí en la iglesia no es invento del hombre. Ni que estemos un domingo es invento del hombre. Esto es un invento y un diseño de nuestro Dios. Es Dios quien nos ha dicho, Hebreos 10:25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos. Dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Es muy importante, hermano. El rey Herodes reunió entonces a todos aquellos que tenían acceso a las sagradas escrituras y conocimiento sobre las mismas para que se investigase sobre el lugar donde debería nacer el Mesías. Nosotros tenemos que leer con diligencia para investigar y crecer en el conocimiento de nuestro Dios y conociéndole cada día más, amarle hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y obedecerle. Y lo realmente sorprendente fue que ellos pudieron responder a su pregunta. Ni siquiera tuvieron que buscar las profecías. Ahí no dice, bueno, y entonces ahí el más adelantadito, que era ahí de nombre tal, cogió el marcador del año 0 del imperio tal, y como tenía sospechas que podía ser, y entonces tengo allí marcado. No, ellos se las sabían aquí. Y citaron Miqueas 5:2. Sabían todo lo relacionado con la venida del Mesías. Lo citaron de memoria, pero había un problema. ¿Y cuál era el problema? El problema consistía en que sus conocimientos eran más académicos que vitales. Por eso al principio les dije, esto dice la teología. Bien, importante. Pero también qué dice con respecto hacia nosotros en cuanto a la actitud, en cuanto a lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Aún un pasaje como estos, porque podemos ser tan orgullosos que podemos, bueno, somos creyentes. Los sabios, eso es de la Navidad, eso ya me lo sé, yo quiero Apocalipsis, quiero quiero no sé qué. Para aquellos sacerdotes y escribas, aquellos datos no eran significativos a nivel personal.
Para ti, para mí, tienen que serlo. Eran como tantos que conocen la historia contenida en la Biblia y algunas verdades objetivas, pero ello no les transmite un mensaje personal de carácter espiritual, ni mucho menos el cambio y la transformación del que cree por fe al oír la palabra de Dios. De ahí que en este 2024 no es lema solo del liderazgo de la iglesia, sino de toda la iglesia. Caminemos confiadamente que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla, porque el texto nos habla de que Él cumple todo lo que promete. Y en cuanto a nuestro tiempo, yo me pregunto, ya eso es una cosa muy personal, ¿cuántas personas están realmente esperando la venida del Señor? ¿Cuántos en esta Navidad nos habremos dejado atrapar por... No estoy diciendo que no lo hagamos, pero no demos la vida por ello, no lo pongamos en el primer lugar, no dejemos incluso de venir a la iglesia por ello. Dice mucho. Hablamos mucho de este acontecimiento y solemos estudiar mucho las profecías. Pero amado hermano y estimado amigo que nos visitas, ¿de verdad te agradaría ver al Señor Jesús ahora mismo? Supongamos que Él se presentase mismo donde tú te encuentres, irrumpiendo en tu situación y en actividades que estés realizando. ¿Tendría que interrumpir Él alguna acción o ocupación? Señor, ahora no, porque es que estoy empacando los regalitos, ahora está la cabalgata y tal. Nos pillará muy ocupados en los asuntos de este mundo y aún en la Navidad y en las felices Pascuas o felices fiestas. Tercer paso, versículos del 7 al 9. Obedecieron sin cuestionar. Y Dios los guió en cada paso en el camino. Desde el principio, al menos para centrarnos en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, vemos que Dios está, si le estamos dando imágenes a cada uno de nosotros, Dios está allí, en el versículo 1, versículo 2, versículo 3, todo está allí, con los sabios, aún con el malo de Herodes, aún con los escribas está allí, y aún con nosotros también, que estamos intentando viajar un poquito en el tiempo, mentalmente hablando, irracionalmente hablando, pero mejor espiritualmente hablando. El camino de los sabios de Oriente se pone en marcha cuando ven una estrella y parten hacia Jerusalén. Nuestra estrella nació el día en que yo escuché la voz del Señor, le abrí las puertas de mi corazón y le dije, Señor, soy pecador. Reconozco que estoy oscuro y perdido, que tú eres la luz y que has perdonado mis pecados. Perdóname, soy pecador, pero en ti tengo esperanza y salvación. Esa es nuestra Navidad. Amigo visitante que tal vez no eres creyente en esta mañana, no te vayas de este lugar sin ser creyente. Más directo no puedo ser. Y que el testimonio de la palabra a través del pasaje de los sabios, el testimonio de la iglesia que Él compró a precio de sangre, nosotros como iglesia, pueda ayudar al poderoso testimonio que es el de nuestro Señor Jesús, para que tú hoy tengas el mejor regalo de la vida, que es el regalo de nuestro Dios. Quiere salvarte. Sin embargo, lo que no sabemos es cuándo los sabios se pusieron realmente en camino. ¿Habrán salido enseguida después de la primera aparición celestial? ¿Habrán salido al día siguiente? ¿O habrán salido luego de haber investigado acerca de esta extraordinaria estrella? Posiblemente sea lo último. De todos modos, podemos sospechar que necesitaron de un tiempo para preparar un viaje tan largo. Aún nosotros, que a veces tenemos que preparar un viaje a Las Palmas, cuando vamos a visitar nuestra familia o cuando tenemos que hacer cosas de la iglesia. Uno dice, no voy a llevar nada, pero tengo que preparar. Si no preparo, puedo ser tan descuidado que llegue al aeropuerto. Tenía que llevar el DNI y no me dejan. Hay que prepararlo. Empezando nomás por eso. Esta vida es una vida de preparación. Ellos lo prepararon. El texto no lo dice y no lo expresa con claridad. Sin embargo, podemos sostener que el contexto inmediato en el Evangelio de Lucas se nos dice que, habiendo nacido el Señor Jesús, recibió la visita de los pastores al pesebre
Y entonces, como leemos paralelamente el otro evangelio, Mateo, mientras esto ocurría, al menos a unos 1000 kilómetros de distancia, los sabios apreciaban una estrella que les señalaba el nacimiento del Salvador. Como respuesta, iniciaron un largo viaje a Jerusalén, donde esperaban ver al recién nacido rey de los judíos. Vuelvo y recalco, no podemos pues saber cuándo los sabios se pusieron en camino ni en qué momento. Pero llegaron. Y no llegaron a Belén primeramente. Suponemos que partieron desde la región de Babilonia y Persia, como les he mencionado, por todos los antecedentes en el contexto de la profecía de Balaán, de todo el trabajo que hizo Daniel, lo que suponía un viaje de por lo menos 6 meses hasta Jerusalén. Y esto tiene sentido tanto para el primer escenario, en el cual la familia de Jesús ya se había establecido en Belén, como para el segundo, donde habían peregrinado hacia Jerusalén con motivo de alguna de las fiestas. Porque recuerden que a los 8 días lo llevaron a Jerusalén a presentarlo en el templo, de acuerdo a la costumbre y la tradición judía y también al mandamiento de la palabra de nuestro Dios. Se encontraron con los sabios en Belén, cuando el Señor Jesús tenía entre 6 o posiblemente 18 meses de edad, no más de 2 años. De lo que sí podemos estar seguros. Por un lado, el Señor Jesús hacía mucho que no reposaba en un pesebre. Y por otro, no tenía más de 2 años de edad cuando recibió la visita de los sabios. Mateo, verso 11 que leímos, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y ahí no dijeron ni adoraron a María, sino que postrándose adoraron al niño. Porque dice, vieron a María, pero no adoraron a María. ¿Va? Tampoco, pues, al ver a María, hombre, pero no la adoraron, que es diferente. Tal vez la habrán saludado, creo yo. Muy cultos sí eran. Ah, tú eres la madre, tú eres la virgen, la que Dios la escogió, pero él es el rey. Tú no eres la reina ni eres una divinidad. A ver, esto son cosas de mi cabeza, ¿vale? Pero tienen sentido bíblico. No se menciona aquí un establo, ni una cueva. No habla de un pesebre ni de pastores de ovejas. Los sabios de Oriente nunca visitaron un pesebre ni se cruzaron con los pastores. En ese tiempo la familia de Jesús vivía en una casa y en Belén. Seguido a esto sabemos por el versículo 16 que Herodes ordenó asesinar a todos los varones hasta la edad de 2 años y que fue a causa de su ira que la familia del Señor huyó a Egipto, pero también que el Señor le reveló en sueños a José, haz esto y lo que sigue. El siguiente paso, versos del 10 al 12, entonces lo adoraron, ofrecieron sus tesoros y regresaron por un nuevo camino. Estos regalos reflejaron con claridad la adoración de los sabios a Cristo en su nacimiento. Aún así, es muy posible que estos pueden haber sido provisión como medios para ellos para que la familia viajara a Egipto. Si no tenían nada, ¿cómo se van a ir a Egipto? Hombre, Dios podía mandar los ángeles y tal, pero la Biblia no dice eso. Pero ya tenían recursos. Dios es proveedor. En lo otro no cuadra, no coincide. Si ellos hubieran tenido oro, incienso y mirra al momento de llevar las ofrendas, cuando lo presentan, de seguro ellos al menos hubieran dado el 10%, pero no lo tenían allí. Pero cuando viajaron a Egipto sí que lo tenían, porque fue después de que los sabios ofrecieron sus regalos. Las advertencias e instrucciones del ángel a José fueron repentinas e inesperadas, lo sabemos. José cada situación que el Señor le dio, y no porque Dios quisiera jugar con él, sino que era en su tiempo, pero para humanamente nosotros, para él era repentino, era inesperado, y no hubo tiempo de ahorrar dinero suficiente para un viaje tan largo.
si es que podemos considerar que existía la opción de ahorrar. ¿Qué iba a ahorrar José y María? Si eran pobres, pero eran más ricos que nosotros. La familia era pobre de acuerdo a lo que indica su ofrenda de tórtolas o palominos de Lucas capítulo 2. Y los costosos regalos probablemente representaron más riqueza de la que tanto José como María habían visto en su vida. Por lo tanto, en estas circunstancias, las ofrendas de adoración pueden haber pagado su viaje a Egipto y su nueva vida en una tierra extraña. Aunque sabemos que Dios mueve cielo y tierra para ejecutar su voluntad y sus propósitos. Es decir, Dios tiene el control de todo. ¿Tenemos alguna duda? Volvamos a leer el pasaje y todos los pasajes de la Biblia que queramos mirar y leer. Al observar la última escena de su nacimiento en el versículo 11 de este capítulo 2, que hoy hemos considerado, cuando los magos adoraron a Jesús y le presentaron sus regalos, el oro, por supuesto que nos recuerda su nacimiento. O sea, es una referencia a la realeza que está en Jesús, de oro, porque él nació siendo rey, aun cuando se despojó. Pero si quisiéramos dar, por ejemplo, nosotros regalos a Jesús, ¿qué pudiera representar que nosotros le diéramos oro, espiritualmente hablando? Pudiera ser que el oro representara nuestra fe, porque nuestra fe va a ser purificada y probada como el oro. Dale fe a Jesús, aun cuando hay que pedirla para podérsela dar. El incienso nos señala la fragancia de su vida, pero nosotros podemos ser grato perfume para el Señor. Grace, ¿quieres leer 2 Corintios capítulos 2, versos 15 al 17? Ayúdame. Ponte de pie y lo lees. 2 capítulo 2, versos 15, 17. Amén. Como nuevas criaturas podemos darle un grato olor a Jesús. Ahora todo nos lo ha dado Él, pero podemos darlo. Grato perfume, siendo fiel a congregarme, siendo fiel a orar, siendo fiel a leer su palabra, siendo fiel en mi devocional diario, siendo de testimonio para el mundo, sirviendo a la verdad. La mies es poca, decía Franklin. Es una broma, ¿vale? Es para distensionarnos aquí, ¿vale? A la verdad la mies es mucha y los obreros es poco. Rogad, pues, grato perfume como obreros que sirven al Señor. No, pero es que ya estoy muy mayor, no, y que yo no valgo, valemos mucho aún. ¿Cuánto tenía Angelita aún estando como estaba y a la edad de 81 años que cumplía? Y lo último que acabamos de ver, y muchas cosas podemos, pero también todos nosotros en el sentido de ser siervos útiles para el Señor, que la doctora llame y le diga, esto nunca lo había vivido yo así, porque Cristo estaba allí reinando en medio de todas esas circunstancias. Eso es ser grato perfume para el Señor. La mirra nos habla de su muerte. La mirra es una de las, también fueron llevadas por las mujeres, las Marías, a ungir el cuerpo del Señor. En nosotros debe ser caminar con Él, tomando la cruz por fe. Alex, ¿tú quieres leer Lucas 9:23? Esperamos un momentito. Yo sé que mi hermano lo tiene allí. Lucas 9:23. Es un versículo muy conocido, ¿vale? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Entonces entrégale también mirra a Él.
toma su cruz, pero hay que negarse a sí mismo primero y caminar con Él, seguirlo, porque se trata de camino, se trata de caminar. La visita de los sabios es una indicación de que los gentiles un día adorarán al Rey cuando el reino se establezca en la tierra. Pero nosotros como gentiles no vamos a esperar hasta los tiempos futuros, desde ya. Dios quiere que nosotros le sigamos y le seguimos entregándole nuestra vida a Él. La profecía de Isaías en el capítulo 60, verso 6, es muy significativa y la leo. Dice, una multitud de camellos te cubrirá. Camellos jóvenes de Madián, Medo persa, Madián, Medo persa. Y de Efa, todos ellos vendrán de Saba o de Sabá. Traerán oro e incienso. Pero mirra, ¿dónde están? ¿No? Y traerán buenas nuevas en las alabanzas del Señor. ¿Y qué pasó con la mirra? ¿Por qué no está? ¿Qué pasa, Señor? ¿Cuál de aquellos valiosos regalos será omitido en su segunda venida? La mirra, dice el texto de Isaías 66. En aquel día no le traerán mirra. ¿Saben por qué? Porque esta nos recuerda su muerte y eso ya ocurrió. Cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, no veremos ningún detalle que nos hable ya de su muerte, en el sentido de que Él tenga que ir a la cruz nuevamente por nosotros. Pero tampoco volverán a ser como un bebé, porque la obra completa de la Navidad es, nació en Belén, pero murió en Jerusalén. Pero el Señor le resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos, porque está sentado a la diestra de Dios Padre y ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que no estamos solos. En nosotros habita el Espíritu Santo de nuestro Dios. Yo no sé, nosotros qué más queremos pedirle al Señor. Sí, aumenta nuestra fe, Señor. Perdónanos, Señor, por ser tan infieles, Señor. La próxima vez que Él venga no será para morir sobre una cruz por los pecados del mundo. Él llegará como Rey de reyes y Señor de señores. Nótese que los sabios regresaron a su tierra por otro camino. Cualquiera que viene a Cristo regresará a su casa por otro camino, porque ya somos nuevas criaturas. Regresamos a nuestros hogares con Jesús, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Regresamos a nuestros hogares, es decir, aún en la tierra, por el camino de la salvación. Nuestro caminar es con Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Juan 14:6. Nuestro hogar está en unos nuevos cielos y en una nueva tierra, donde habita el Señor gobernando en plenitud, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis lo dice muy bien, cuando simbólicamente dice, y en su muslo, y ahí también dice, un título que tiene allí, Rey de reyes y Señor de señores. Nuestro ser tendrá un corazón nuevo, transformado dentro de un cuerpo glorioso y resucitado. Ya no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni pecado, ni mal, ni maldad. Nada de eso. Apocalipsis capítulo 21, 1 al 4. Vivimos con esa esperanza. Por lo tanto, nuestra alabanza y adoración serán perfectas. Los magos viajaron anhelantes hacia Belén para darle una bienvenida propia de la realeza al pequeño Jesús, el regalo prometido de Dios a la humanidad. Dice aquí una Biblia que tengo, la Biblia de Stanley, lo entrecomillo. Quiero terminar así, con esta frase de esta Biblia de estudio. Ofrecieron sus tesoros para sumarse a la adoración celestial del Rey nacido. Los sabios de Oriente fueron una parte importante de la celebración que rodeó el nacimiento de Cristo. Y también en la aplicación nos dice que para adorar a Dios no basta, que es muy importante hacerlo. Yo adoro a Dios en mi casa, el Señor pone mis cánticos. Pero cuando Él dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregar, es muy triste. Yo en mi casa o tal vez con mi esposa, yo quiero adorar con mis hermanos, aquí en la iglesia.
parte importante del grupo de alabanza porque adoramos juntos, en comunión. Y en mi casa voy a ser egoísta o me va a faltar. Son una representación ellos de nosotros en el gran plan de Dios. Ellos vinieron a adorar al Señor de señores y al Rey de reyes. Y su visita al niño Jesús simboliza los miles de hombres y mujeres que han buscado humildemente al Mesías a lo largo de la historia. Entonces me congrego no solo para orar jueves, para tener comunión, sino también para cantar. Y para cantar juntos, como iglesia. La iglesia es la que canta. Nuestros hermanos no ensayan las alabanzas para cantarlas luego. La alabanza primera que se canta en el minuto 1 hasta el minuto tal es para que la cantemos el lunes y la mandamos por WhatsApp. Y entonces, como ya hemos ensayado bien la alabanza el lunes, entonces ya. Y el domingo que nos encontramos, hermano, la del lunes fue muy preciosa. ¿Recuerda? No, es para vivirla hoy, domingo, que es el día del Señor. Así será una alabanza apasionada hacia nuestro Salvador. Permitamos que nuestro ser rebose en melodías gozosas por la presencia real de Cristo. Y al igual que los magos o los sabios, nosotros nos hemos sumado a una gran multitud en una adoración que durará por toda la eternidad, porque volvemos al principio perfecto con la cual Él nos creó, para adorar. Pero desde ya nos está preparando. Cada vez que nos negamos aquí en la tierra, venir al culto es como si estuviéramos yendo al ensayo de la alabanza que va a ser en cielos nuevos y tierra nueva. Cuando estemos sentados al tribunal de Cristo, una de las partes que nos va a decir, tengo contra ti, ibas a los centros de ancianos, en diciembre eras muy activo, pero tengo contra ti que tú no ibas sino en julio y en octubre a la iglesia. La exhortación del no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25, también incluye la bendición de adorar juntos en esa alabanza abundante y compasión, no solamente en nuestra vida diaria, sino también en el culto del día del Señor en la iglesia, periódicamente, hasta cuando Él vuelva. Entonces, súmate y vive el lema de la iglesia en este 2024. Señor, confiamos que tú, nuestro Dios, seguirás perfeccionándonos también este año, pues tú eres fiel a la buena obra que empezaste en nosotros. Tú, Señor Dios, la culminarás también en la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife cuando tú regreses. Seguimos esperándote, Señor Jesús. Filipenses 1-6. Vive este lema también en el 2024. Estamos siendo transformados y tomemos el ejemplo de los sabios de Oriente, porque tú eres, Señor, la única razón de qué? De mi adoración. ¿Lo queremos cantar? Sí, pero hermanos, cuando seamos obedientes con pasión a recordar ese hecho maravilloso. Hoy tenemos la oportunidad en el primer culto del año de celebrar juntos la primera venida a tomar de los símbolos de la mesa. El pan que representa su cuerpo que fue entregado en la cruz del Calvario y allí fue molido, fue traspasado, pero no fue roto ninguno de sus huesos, dice la palabra. Allí se derramó sangre, sangre preciosa, con la cual fueron lavados nuestros pecados, porque fuimos comprados a ese precio. Por eso es símbolo de ese nuevo pacto. Somos la iglesia del nuevo pacto, pacto hecho en su sangre. La palabra nos enseñará en 1 Corintios capítulo 11, una vez más, lo que significa y por qué lo tomamos. Su palabra nos enseña que solamente podemos venir a tomar de los símbolos de la Santa Cena que Él instituyó la noche en que iba a ser entregado.
allí en el aposento alto con los 12, tomó el pan para celebrar la Pascua y a partir de que iba a ir a la cruz, él cambia la celebración de la Pascua por una nueva celebración que vive la iglesia del Señor. La palabra dice entonces que creyentes y solo creyentes en Cristo Jesús, y sabemos qué es ser creyente, ¿quién ha creído en Él de todo corazón? Que Él es el Mesías, como ellos que vinieron a adorarlo, que Él es Dios, que Él es el Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que Él puede darnos vida eterna, que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo confiesa con su boca y da testimonio de ello. Y nuestro primer paso del testimonio es ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergidos por el bautismo de creyentes. El bautismo es la declaración pública de nuestra fe. Son 2 mandatos en el Nuevo Testamento que lo hace la Iglesia del Señor. Bautismo de creyentes se hace una sola vez. Celebración de la Santa Cena del Señor cada vez que nos congregamos. Nuestra iglesia tiene la observancia de hacerlo 2 veces al mes. Iniciamos este año, Sí. entonces hoy. Como dijo nuestro pastor, vamos a alabar a nuestro Señor. Él es la única razón de nuestra adoración. Les invito a ponerse de pie. Luego vamos a orar y recuerden, bueno, la fotografía como iglesia. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Yo ya hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Yo ya hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Amado Dios Todopoderoso, Señor, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque este tiempo precioso, Señor, hemos podido alabarte, cantar a ti, Señor, orar, escuchar tu palabra, Señor. Y damos gracias por ello, Señor, en este culto de adoración. Gracias por mis hermanos, Señor, que fielmente, Señor, han escuchado tu palabra. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ponerla por obra, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de ella, Señor. Así de esa manera podamos impactar la vida de aquel que aún no te conoce, amigos, familiares, Señor, que tanto anhelamos que ellos también puedan tener ese encuentro personal contigo, Señor. En nuestra oración, Señor, que tú nos des palabra en el tiempo necesario y que ellos también puedan conocerte, Señor. Te doy gracias por Manuela, Señor, conectada en Zoom, Señor. Gracias por ella, por su familia. Bendícela, Señor, que ella también fielmente se congrega por este medio que tú has dispuesto para ellos, Señor. Padre, te pedimos desde ya, Señor, que nos sigas guiando en tu camino, Señor, y que nosotros no salgamos de acá, Señor, como llegamos, sino que esa palabra sea implantada en nuestras vidas, Señor, y que podamos nosotros reconocer todos los días de nuestras vidas que tú eres nuestro Dios, Señor, nuestro guiador y nuestro Salvador, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.